es mejorar la calidad de la educación, donde se ha hecho mucho en los últimos 20 años en materia de infraestructura, pero todavía tenemos salas de clase donde hay 45 alumnos. Perdona, pero planteado así, en el fondo, es un problema de recursos. O sea, yo quiero hacer un proceso de educación más profundo y me falta plata y voy a un cambio tributario para tener más recursos. No tengo, desde ese punto de vista, no estoy haciendo un planteamiento de fondo sobre la estructura tributaria, sino que simplemente estoy diciendo me falta más plata. Pero es que yo decía de que hay un tema de equidad. Parte del problema de equidad tiene que ver con temas como calidad de educación, calidad de salud. Hemos propuesto, por ejemplo, extender el FONASA a toda la gente que hoy día no participa en ningún sistema de salud. Hemos propuesto también fortalecer los programas de deportes, donde efectivamente tenemos problemas bastante serios, pero hoy día no caben dudas de que la juventud chilena practica menos deporte que casi todos los países del vecindario. Y también hay un problema de equidad en el sistema impositivo. Los niveles de concentración económica en Chile son bastante extremos. Hay un estudio reciente de Andrés Solimano, donde, según sus estadísticas, 4 familias controlan el 47% de los activos que se transan en la bolsa en Chile. Entonces, estas 4 familias tienen el 47% de los activos que se transan en la bolsa. Entonces, el sistema tributario que también es regresivo porque entre 45 y 50%, algo menos de 50 siempre, se recolecta en IVA y en cambio el impuesto a la renta representa solo 1/3 de la recaudación total de impuestos. Entonces, tenemos un tema de equidad, tenemos un problema de equidad en casi cualquier ámbito en el que uno se meta, hay problemas de equidad y concentración de poder económico. Y eso, en parte, hay que resolverlo vía el sistema tributario, como lo han hecho todos los países industriales. Y perdóname, Eduardo, cuando ustedes dicen no es momento ahora, ¿sí hay un reconocimiento de que en algún minuto hay que tratar el tema? Es una realidad, es cosa de abrir los diarios, darse cuenta de que hay numerosas presiones, sobre todo ahora que Chile, como decía Luis Eduardo, va a ingresar a la OCDE. O sea, se nos va a medir con otra vara y con otros estándares, pero nuestra postura, y por si a Felipe no le quedó claro, no se convenció de ninguna manera proponer reforma tributaria. Las estadísticas se prestan para múltiples lecturas, efectivamente. La recaudación, casi el 50% viene del IVA. Uno podría decir que es regresivo el sistema. Y 36,5% solamente es renta, pero lo que es renta, 70% lo paga la empresa y solamente 30% las personas. Y como bien señalaba Franco, más del 80% de las personas están exentas de renta. Entonces, la medida que haya crecimiento y esas personas vayan, ¿no es cierto?, ingresando a los tramos afectos, va a transformarse en un impuesto más progresivo. Ahora, lo que queremos señalar es que en función de la responsabilidad que nosotros planteamos, y a un candidato que le asiste la convicción que va a ser gobierno, ¿no es cierto?, le cae más responsabilidad aún, que caracteriza a Chile en la región, es que el financiamiento, y aquí se mencionó los impuestos como cumpliendo una función, ¿no es cierto?, instrumental recaudatoria, no deberían ser ellos la condición de la cual dependa, digamos, los programas del gobierno. Estamos de acuerdo, hay que aumentar la eficiencia del gasto, hay que mejorar la calidad de las instituciones, pero también hay que aumentar la base de la recaudación. Se estima una evasión de como 4.000 millones de dólares, hay mucho por avanzar. Chile ha progresado mucho, en IVA la evasión se estima en 12%. Deberíamos aspirar a tener algo similar a lo que es el promedio del Reino Unido, 3,8%. Ojalá, no como Italia, España, quedando entre el 20 y el 30%. Lo que es renta, en materia de empresas, se estima una evasión de 30%. Si sacamos a la minería, que es lejos el sector que más cumple, la evasión de empresas en renta sube 48%. O sea, la misión ahí es aumentar la base vía mejor fiscalización. Es correcto, tal como decía Franco, que el Servicio de Impuestos Internos de Chile se destaca, ¿no es cierto?, por el uso intensivo de tecnología, cruce de base de datos, hemos sido pioneros con declaración de impuestos por Internet, pero muchas veces esto se limita a fiscalizar, por ejemplo, subdeclaración involuntaria. Falta, ¿no es cierto?, hacer un upgrade a la administración tributaria, que es un elemento indispensable, ¿no es cierto?, para potenciar el sistema tributario chileno. Vale decir, crear programas de fiscalización con inteligencia auditora, que revisen, por ejemplo, el correcto uso de pérdidas tributarias, ¿no es cierto?, que provienen de filiales que están en países cuyas rentas están exentas de impuestos en Chile, como el caso de Argentina, o el uso doble de pérdidas, cuando se consolida en Chile el 31 de diciembre las pérdidas que son de la agencia del extranjero, luego se liquida la agencia y nuevamente se vuelve a ocupar la pérdida. O cuando, en contra de lo que dice la ley, se produce una fusión por absorción
y se continúan aprovechando las pérdidas de la empresa absorbida en circunstancias que solamente el absorbente tiene derecho a ocupar sus propias pérdidas. Entonces, nuestro enfoque de ninguna manera va por el lado de aumentar las tasas. Creemos que no corresponde y que hay mucho trabajo por hacer en materia de la lucha contra la evasión. Yo quisiera referirme un minuto a la cuenta pública que hizo el director de Impuestos Internos hace algunos meses, que es su despedida, según él, y ahí trata específicamente este tema y nos informaba de que en Chile hoy día el costo para combatir la evasión ya no es como lo era hace algún tiempo. El fisco determina, ¿no es cierto?, hay programas y dice, mire, a mí me cuesta tantos pesos esta política fiscalizadora porque yo voy a recaudar tantos pesos más. Entonces es un tema de rentabilidad. Dijo que aquí en Chile ya prácticamente, según sus palabras, no valía mucho la pena invertir mucho porque ya tenían bastante controlado el asunto y donde mayor evasión ellos apreciaban era con lo que se acaba de aprobar como ley, el secreto bancario, o sea, las cuentas corrientes, la información de cuentas corrientes. Según las palabras del director en la cuenta pública, ahí se van a evidenciar bastante forma de evasión, porque al abrir el secreto bancario, obviamente la autoridad tributaria va a tener la información de las cuentas corrientes. Y lo otro que quería comentarles también para el análisis aquí en Chile, tal como decía Medardo, la recaudación en renta de las personas es la mitad que de las empresas, mientras que en los países europeos es 3 veces la recaudación que viene de las personas versus las empresas. Es diametralmente distinto. Y la causa que lo explica, también lo comentábamos, es que hay 4 millones y tanto, casi 5 millones de personas que no pagan impuesto a la renta. Entonces, el tema de equidad, y esto es un poco lo que yo quería comentarle, ¿dónde ven ustedes, aparte del crecimiento, y tomando tus palabras, Luis Eduardo, ¿dónde estiman ustedes que hay la menor o la mayor inequidad o la mayor equidad? Estamos por Felipe, Felipe. Bueno, yo quiero... Yo no soy moderador aquí, discúlpame. No, quería... Lo ha hecho estupendo, no se preocupe. Por lo menos clarito. No, yo quería insistir en el punto de los instrumentos y los objetivos. A mí me gusta más la idea de no buscar la resolución de los problemas de equidad que sí existen y que son evidentes en Chile por el lado de la estructura tributaria, porque no vamos a llegar muy lejos. O sea, y creo que Luis Eduardo estaría de acuerdo en decir que esta estructura que tenemos con tasas marginales que llegan al 40% rapidito, que tienen toda esa buena inspiración de sacarle más a los ricos y menos a los pobres, la verdad es que en la práctica es bastante inútil. Y por mucho que mejoremos la fiscalización, no vamos a avanzar demasiado por ahí, porque si no hay evasión, hay elusión y hay mecanismos para evitar el pago de esas tasas. Entonces, yo creo que más bien, si queremos hablar de equidad y queremos conseguir objetivos de equidad y de mejor distribución del ingreso, veamos de nuevo el lado del gasto, no el lado de los tributos. Hay un estudio que ya es un poco antiguo, pero no por eso menos válido, que se realizó, entiendo yo, al alero del CEP, a comienzos de la década de los 90, desde bastante tiempo, donde participó Eduardo Engel, entre otros, que hacía un análisis de la estructura tributaria chilena y hacía un análisis de la estructura de gasto del fisco chileno, y llegaba a la conclusión de que era mucho más efectivo tratar de apuntarle a la distribución del ingreso de la equidad por el lado del gasto que por el lado de los impuestos. Es como tratar de, ¿no es cierto?, de matar o gastar pólvora en gallinazo, si ustedes quieren tratar de insistir por el lado tributario para afectar la distribución del ingreso. Es importante lo que señalaba Luis Eduardo en cuanto a que la educación es vital para mejorar la equidad, para mejorar las oportunidades de las personas, pero ese es un tema de gasto, no es un tema de impuestos. Entonces, ¿para qué seguimos con la cuestión de que queremos mejorar la distribución de ingresos por el lado del gasto, poniendo tasas de impuestos diferentes según sean los ingresos, cuando de verdad lo que interesa es apuntarle a la gente pobre, focalizando bien el gasto público, enfatizando la educación y cosas de ese estilo? La carga tributaria en Chile es razonable, y en eso estamos de acuerdo, con el nivel de ingreso que tenemos. Cuando uno hace una relación entre el PIB, ¿no es cierto?, y la carga tributaria,